Dios nos permite compartir del mismo mensaje, de la misma misión. Natalia, Dios te bendiga, y este altar está en este momento para ti, a lo que el Señor te ha traído. Amén. Gracias a todos, muy buenos días nuevamente. Me presento, mi nombre es Natalia Zamudio y estoy aquí para la gloria de Dios, para testificar de lo que Él hace realmente y de sus planes que tiene para con todo su pueblo, porque somos su iglesia y Él tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Amén. Así que doy gracias, Pastor Jairo, Pastora María, todos sus hijos, de verdad, porque también los conozco desde hace mucho tiempo y los honro también. Y también le doy gloria a Dios por lo que está haciendo también a través de sus vidas, porque somos de Él y para Él, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy quiero hablarles acerca de mi testimonio, de lo que el Señor ha hecho en mí, a través de mí y también en mi familia. Y le doy la gloria a Él, porque todo es para la gloria de Él. Amén. Así que, siguiente, por favor. Todo inició, bueno, yo nací, nací en una familia, pues como sabemos, en una nación culturalmente católica, ¿verdad? Nosotros también descendencia católica. Nací también en una familia disfuncional, donde también mi papá desde muy pequeña pues no me quiso seguir su camino. Doy gloria a Dios porque Dios sí me quería y puso en el corazón de mi mamá y de mi familia poder tenerme. A pesar de que él no quería, a pesar de que él quería que ella abortara, pero para la gloria de Dios, Dios tenía un plan mayor para con nuestra familia, para conmigo. Nacimos en una familia, como les decía, católica, con creencias pues arraigadas a ellos. A los 14, 15 años empezamos a recibir a una pareja de testigos de Jehová en nuestra casa. Ellos empezaron a evangelizarnos por 2 años. Doy gloria a Dios porque fueron un instrumento para que nosotras empezáramos a inquietarnos por conocer verdaderamente qué era la verdad y preguntarle a Él cuál era el camino. En eso conocimos, Dios nos lleva por primera vez a una iglesia cristiana. Fue un lugar como estos donde pude experimentar por primera vez la presencia de Dios. Pude escuchar su palabra y su palabra, como dice, conocerás la verdad y la verdad os harás libre. Y eso pasó en mi vida y pasó en mi familia. El Señor nos reveló su verdad, nos reveló quién era Él, quién era Jesús, quién era el Espíritu Santo y nos trajo a su camino y pudimos entregarle nuestra vida a Él. Y allí también toda mi familia, gracias al Señor, por parte de mi abuelita, hemos podido conocer al Señor y estamos acá siguiendo su camino para la gloria de Él. Amén. Él me confrontaba mucho con Isaías 55:6, que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Porque Él nos estaba llamando. Él siempre toca la puerta, iglesia, siempre toca la puerta, ¿sí? Y sabíamos que era el momento de abrirle la puerta, porque Él está cercano, porque como decía el pastor también, su venida es pronto, verdaderamente Él está cerca y Él nos está llamando, no solamente a una persona, sino a familias enteras. Él está salvando a familias enteras, amén. Y 1 Juan 5:7 también dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, ¿sí? Y tal cual lo dice la palabra, que ellos son 3 y son uno, y esa era una verdad que el Señor afirmaba en mi vida. Así también como Juan 1:1 que dice: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todo esto me lo revelaba a través de su palabra, ¿sí? Porque Dios nos habla y hablas a través de su palabra, por eso debemos leerla, amén. Pero el Señor tuvo misericordia y después de eso, siguiente por favor. Después de eso, el Señor pues no solamente quería que me quedara en una silla, ¿verdad? Él solamente no quería que recibiéramos información, que calentáramos puesto, como dicen por ahí, ¿no? Pero Él quería que le sirviéramos, porque estamos llamados ¿a qué? Llamados a servir, como decía el pastor, porque si el Rey de Reyes y Señor de Señores se despojó de su trono, ¿cierto? Y bajó aquí a la tierra
y vino como un siervo humilde, ¿cierto? Para servir y no ser servidos, como decía el pastor. Y somos llamados a que amar, ¿sí? Y el Señor me confrontaba mucho con Mateo 20:28, que dice que como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate del mundo. Era algo que también martillaba mi corazón, porque cuando tú conoces al Señor, el Señor no solamente quiere bendecirte, el Señor solamente no quiere darte cosas, el Señor quiere usarte. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él, para que muchos puedan conocerlo. Y era lo que el Señor también estaba hablando a mi vida. Y también me hablaba a través de Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último en la tierra. Y el Señor me decía, Natalia, yo quiero que tú me sirvas. Y yo le decía, bueno, Señor, ¿y en dónde quieres que te sirva? Porque pues normalmente pues oraba era por algún ministerio en mi iglesia. Y Él me decía, no, me vas a servir afuera, me vas a servir en las calles, me vas a servir en aquellos que no han escuchado de quién soy yo. Y me decía, Jesús le dijo, Mateo 22:37-39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, dice el Señor, y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor me decía, ¿me amas? Si me amas, entonces vas a salir a las calles. Si me amas, entonces vas a compartir de quién soy yo, de lo que yo soy, de que Él es el Salvador. Y eso me llevó a hacerlo, porque es difícil, no es fácil, sinceramente es difícil acercarse a las personas, es difícil compartir tu fe, ¿cierto? Pero el Señor me aparejó también con muchas personas, porque Él también en tu caminar apareja personas que también te van a ayudar a poder cumplir el propósito de Dios. Y entonces íbamos a los semáforos, íbamos a los Transmilenios, íbamos a diferentes lugares aquí en Bogotá y en Colombia, orábamos por las personas en las calles, ¿sí? Las personas se nos acercaban y querían escuchar. Muchas veces pensamos que es hablar, pero muchas veces lo que ellos necesitan es que uno lo pueda escuchar. Y eso hacíamos, escuchar a las personas, orar por ellos, ¿sí? Compartirles de quién es Jesús. Ese es Jesús en las calles. Y eso es lo que el Señor nos impulsaba a hacer. No porque pudiéramos nosotros hacerlo o porque pudiéramos tener el talento, los dones, no. Es porque es el Señor en uno. Es el Señor que te impulsa a hacerlo para gloria de Él. Amén. Siguiente, por favor. Y así empecé en las calles. Era algo que no me imaginaba. Nomás con ser cristiana creo que ya era algo nuevo para mí, para mi familia, algo completamente diferente a lo que yo alguna vez me imaginé, porque yo era una mujer común y corriente, tradicional, con sueños, ¿cierto? Buscando de pronto llenar su corazón con un hombre, de pronto con amigos, de pronto tal vez también con rumbas, ¿verdad? Pero realmente eso no era lo que me llenaba mi corazón. Y cuando conocí a Dios entendí que había un propósito. Y cuando tú entiendes que hay un propósito que Dios tiene para ti, para con tu vida, que el propósito es conocerlo y darlo a conocer, tu vida realmente se aviva. Tu vida realmente tiene sentido. Realmente tú dices, para esto he nacido, para esto realmente es que realmente vivo. Y nunca me imaginé las misiones, jamás me imaginé que el Señor me iba a llamar a eso. Como les decía, para mí era nuevo el tema de poder ser cristiana, de conocerlo. Pero el Señor sí tenía ese plan y Él me iba dando a conocer su corazón por el perdido. Y una vez en ese caminar, el Señor me llevó a un entrenamiento por un fin de semana, donde el Señor me hablaba de la ventana 1040, que como ustedes pueden observar aquí en pantalla, es un lugar donde es como un rectángulo donde se localizan los países donde más del 95% de su población tienen diferentes religiones, donde predominan el Islam, predomina el budismo, predomina el hinduismo, entre otras religiones, pero estas son las tres que más abarcan en estos lugares. Casualmente son también poblaciones numerosas, también se estima que hay alta natalidad de pobreza también. Es un lugar difícil de llegar, pero el Señor me decía que Él estaba conmigo
como decía el pastor, que él decía que el Señor dice que iríamos a testificar de Él hasta lo último de la tierra y que Él nos promete ¿qué? Estar con nosotros, amén. Y eso era lo que Él me decía y me hablaba en Génesis 12:1. Pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el Señor me daba esta palabra y yo no entendía, pero el Señor me reveló en este campamento que era allí donde el Señor me quería llevar, a esos lugares donde no había quien predique, porque realmente no hay quien predique, hermanos. Es impresionante ver tanta necesidad. Si nomás vemos aquí la necesidad de nuestro país, cuánto más en un lugar como estos, donde no hay quien pueda servir. Y dice, estas personas pueden morir sin conocer o escuchar quién es Cristo. Esto me asombraba mucho, porque cuando yo lo escuché y pude sentir su presencia, así como ahorita alabamos, podemos sentir su presencia, podemos saber que Él está en las pruebas, sí, como también cantábamos, en las dificultades, en todo momento, pero Él también quiere revelarse a ellos que realmente no tienen a un Salvador, que realmente no conocen quién es el Dios verdadero. Y Dios me estaba dando este corazón por los no alcanzados. Y así empiezo este viaje. Él me hablaba de un año donde tenía que dejar mi tierra, mi parentela, mi familia, aún mis sueños, ¿sí? Pero era para cumplir los sueños de Él, que realmente es lo que vale la pena, gastar nuestra vida. ¿Para qué? Para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Siguiente, por favor. Amén. Y entonces Él me muestra que era Egipto. Era allí, era en esta nación donde el Señor estaba abriendo las puertas. Es una nación donde, como les comentaba, predomina la religión musulmana, el Islam. Ellos, su libro sagrado es el Corán, y ellos creen que la salvación de ellos es por obras, porque ellos actualmente hacen muchos rezos también, ellos también sacrifican animales, hacen muchos tipos de rituales para llegar al cielo, porque ellos no entienden y no conocen qué es la gracia de Dios, qué es ese regalo inmerecido que tenemos a través de Jesucristo. Y este fue el equipo que el Señor me regaló. 6 latinoamericanas para la gloria de Dios, 2 de Guatemala, 1 de mexicana, 1 salvadoreñas y 2 colombianas para la gloria de Dios, amén. Y el Señor nos llevó en este camino, en este viaje, proveyó todo, porque Él es el dueño del oro y la plata, porque es por Él y para su obra. Y en su caminar llegamos allá y podemos testificar de verdad en la oscuridad que vive este país. Como vemos a mano izquierda, este hombre que se ve a la parte de arriba, así se ven muchos hombres en las calles. Muchos hombres que tienen marcada su frente, como un callo se les hace de tanto inclinarse al piso y pegarse al piso, creyendo que esa es la adoración a su Dios. Y esta carga que recibimos también por hombres, porque éramos 6 mujeres y no nos podíamos acercar a los hombres, porque muchas veces los hombres quieren casarte o quieren obviamente tener algo contigo y no nos podíamos acercar a ellos, pero Dios nos dio una carga tan grande, hermanos, para que se levanten hombres valientes, para que puedan ir a estos lugares y compartir de quién es Él, porque verdaderamente hay hombres como Él, totalmente ciegos, ¿sí? Pensando que ese es el camino, que esa es la verdad, pero no lo es. Por eso oremos también para que se levanten hombres valientes y puedan ir a estos lugares. Esta foto que ven hasta a la parte de abajo es una foto real. Esa la tomamos en un metro y ahí se pueden ver cómo las mujeres están tapadas, cómo las mujeres están cubiertas, y es la normalidad de Egipto. Se ve mujeres que están oprimidas claramente, donde se puede ver también que un hombre puede casarse 4 veces con 4 mujeres, y esa es la realidad que se enfrenta allá. Pero Dios es un Dios grande, un Dios que no tiene barreras, un Dios que salva, un Dios que está haciendo la obra en estos lugares. Y Él nos hablaba en Génesis 16,
Creo que conocemos la historia cuando Dios habla con Agar. No sé si recuerdan esa historia, pero es una profecía también que Dios ha declarado sobre esos pueblos, porque Agar era una esclava, ¿cierto? Y era una esclava egipcia, ¿cierto? Y dice Dios en el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Y declarábamos eso sobre Egipto. Dios es un Dios que está viendo a estos lugares y también los está escuchando. Y Él se está dando a revelar. Y ya les voy a mostrar por qué se está dando a revelar. Porque el Señor, Él mismo está haciendo la obra. Pero Él quiere que su iglesia se prepare y se levante para que puedan ir a esos lugares también, a que Él pueda conocerlo. Amén. Siguiente, por favor. Y hoy quiero hablarles de dos familias que Dios nos permitió conocer. La primera familia es la familia Belén. Dios nos dio este nombre, Belén, para ellos. La encontramos en un lugar apartado de la ciudad. Es un lugar muy humilde, un lugar donde encontramos a un pastor que tenía también ovejas, vacas, un caballo. Y era un lugar también donde se encuentra mucha basura. Pero el Señor nos envió a ese lugar, porque el Señor los ama mucho. Y es una familia donde vemos también que están cubiertos. Tradicionalmente también veíamos que hacían sus rezos, sus rituales con mucha necesidad. Pero el Señor, tal vez al principio no teníamos el idioma, cómo hablarles, ¿cierto? Muy difícil, pero el Señor nos hablaba mucho y es que la palabra de Dios tiene poder, el Evangelio tiene poder para traer salvación y no necesitamos tal vez de decir muchas cosas, sino el Señor nos llevaba a servirlos a ellos, a ayudar en los quehaceres de la casa, a abrazarlos, a orar en lo que podíamos con el idioma que teníamos, pero el Señor iba haciéndolo, hermanos. No hay obstáculos para el Señor se estaba revelando a esta familia y esta familia iba conociéndolo cada día más en el momento que íbamos a compartir con ellos. Pudimos leer también de la palabra de Dios con ellos y ellos se preguntaban, se cuestionaban, muchas veces tal vez decían muchas cosas, solamente se quebrantaban y escuchaban. Muchas veces también pudimos cantar en ese lugar, exaltar a Dios, levantar un altar de adoración en ese lugar donde nunca se había hecho. Y el Señor lo hizo, el Señor iba quebrantando sus corazones y actualmente seguimos hablando con ellos para la gloria de Dios y creemos que el Señor está haciendo la obra en ellos. Amén. Siguiente, por favor. Quiero terminar con esta familia. Son muchas las historias y los testimonios, pero doy gloria a Dios y testifico también de lo que Dios está haciendo en esta familia. La familia Bienaventuranza, un nombre que también nos dio el Señor. Esta es la típica cena que los egipcios dan a un extranjero. A los extranjeros los acogen muy bien, son un pueblo que son muy dadivoso y ellos con lo poco que tienen dan lo mejor a sus invitados. Y esta mujer que vemos en la mitad, ella el Señor nos dio el nombre de Tita. Tita significa, en árabe, significa abuela. Y esta mujer es una mujer muy valiente, porque es una mujer que tiene a cargo 6 nietos y sus 6 nietos están huérfanos, porque sus hijos murieron de muchas situaciones que enfrentaron, accidentes, enfermedades, y 6 nietos que quedaron huérfanos solo con ella. Pero el Señor es muy bueno, porque el Señor nos envió a ellos. Él es el padre de huérfanos y de viudas, amén. Y Él nos envió a esta casa y empezamos también así, jugando, sirviendo, también ayudándolos. Era difícil porque muchas veces nos decían, pero como viste, es porque están acá. Pero el Señor derramaba mucha gracia y mucho amor y eso duramos con ellos alrededor de 9 meses, visitándolos, persistiendo, aunque muchas veces no veíamos nada. Y veíamos antes que ella se radicalizaba más al Islam, se radicalizaba más a sus oraciones, pero el Señor es un Dios que toca corazones, que quebranta, que cambia esos corazones de piedra y da esos corazones de carne. Y con ella vivimos donde hubo una de las últimas reuniones que tuvimos con ella y ella nos decía,
¿ustedes quieren que me vuelvan cristiana? Porque allá no se puede compartir abiertamente el evangelio, porque en su ley está prohibido que uno haga eso. Por ende, solamente podíamos hacerlo cuando estábamos en las casas. Y ella nos dijo una vez, ¿ustedes quieren que me vuelva cristiana? Y nosotros decíamos, nosotros queremos que tú conozcas la verdad. Nosotros queremos que tú conozcas que tú tienes un padre y que esos huérfanos tienen un padre también, y que es el padre que es el único digno realmente de conocer, de que realmente es el verdadero Dios. Y eran cosas que ella pensaba y pensaba y pensaba. Y el último día antes que nosotros nos venimos, ella nos dice, ¿cómo puede hablar Dios? Nosotros ya le habíamos hablado, pero ella quería insistir en esta conversación. Y nosotros le dijimos, Dios habla a través de su palabra. Nosotros por eso leemos la Biblia, porque Dios nos habla a través de ella, pero también nos habla a través de las personas, también nos habla a través de situaciones. Y ella nos pregunta, ¿y también habla a través de sueños? Y nosotros, sí, Él también habla a través de sueños. Y ella dijo, es que la semana pasada me soñé con Jesús. Y nosotros, ¿pero cómo? Y entonces ella dijo, yo estaba en un lugar donde resplandecía mucho y veía los pies de Él. Y cada vez que iba subiendo hacia su rostro, iluminaba más fuerte. Y Él me pregunta, ¿quién eres tú? Y ella le dice, yo soy Tita. ¿Y tú quién eres? Le pregunta ella. Y él le dice, yo soy Jesús. Y ella le dice, y le invadió un miedo muy fuerte, porque también aprendimos que ellos también tienen miedo a dejar su cultura, a dejar su familia, incluso hasta morir, porque para ellos el dejar de creer en el Islam o en su Dios es símbolo de ir hasta la muerte. Y entonces en eso empezamos a orar, y ella se quebrantó, y orábamos para que el Señor le revelara que Él era el camino, y Él lo está haciendo, hermanos. Esta es la realidad en la que estamos viendo en estos lugares. El Señor se está revelando a estas familias, ¿sí? El Señor quiere verdaderamente que nosotros como iglesia nos levantemos para orar, ¿sí? También, pero para ir también, hermanos. Él quiere que vayamos también hasta lo último de la tierra, para que familias como ellas tengan la oportunidad de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella era una abuelita, una anciana, y no dirá, ay, esas mujeres son más radicales, esas mujeres tienen un corazón duro, terco, ¿cierto? Pero no, para Dios no hay nada imposible, y Él puede cambiar corazones, así como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Pedro, con Abraham, pecadores todos, porque somos pecadores, pero tenemos un Dios que nos ama, un Dios que salva y un Dios que tiene propósito, amén. Todo para la gloria de Él, amén. Siguiente, por favor, y quiero terminar con estos versículos. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Y esto es hermoso, porque este versículo nos habla de que ¿qué tiene que pasar? Tiene que predicarse este evangelio, ¿cierto? Tiene que anunciarse este evangelio. ¿Para qué? Para que venga nuestro amado. Iglesia, ¿estamos amando realmente a Dios? Anhelamos su reino, anhelamos que Él venga. Si anhelamos eso, tenemos que todos unirnos para poder hacerlo, para que muchos puedan conocerlo, para que muchos puedan escuchar de quién es. No amoldarnos a este mundo y a sus comodidades, sino entender que verdaderamente Dios quiere venir a reinar y gobernar por siempre y para siempre. Y este debe ser nuestro enfoque. Dice Joel 2:28-29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y esto lo estamos viviendo, hermanos. Testifico de esto. El Señor lo está haciendo. Él está derramando de su espíritu en toda carne en estos lugares también, para que ellos puedan conocerlo y puedan saber quién es Él. Y termino Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, Señor,
envíame. Que esa sea nuestra oración. Tal vez sí, acá en nuestro país hay mucha necesidad, pero que seamos de aquellos que dicen, Señor, heme aquí, Señor. Aquí estoy para ti, Señor. Envíame, envíame, para que muchos puedan conocerte en mi casa, en mi familia, sí, en mi trabajo, claro, pero también en otros lugares, amén. Y que esto sea algo que también enseñemos en nuestras familias, en nuestros hijos, porque aquí dice la palabra que ellos van a profetizar lo que dicen las escrituras en los últimos tiempos, y debemos como iglesia levantarnos, una iglesia despierta, una iglesia que anhela al amado, anhela al Señor y su venida, que no anhela más las cosas de este mundo, sino que realmente anhela al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Maranata, Cristo viene, amén. Gloria a Dios, gracias.